Mis hermanos, es una bendición saludarlos y compartir una vez más la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y vamos a seguir aprendiendo de nuestro tema que tenemos para estas 3 semanas que ya iniciamos la semana pasada, hoy y la siguiente semana, y estamos aprendiendo sobre el poder del libro divino. Y la semana pasada estuvimos tomando un texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y para los que estuvieron, se acordarán de lo que estuvimos aprendiendo en su contenido, pero hoy vamos a ir a Hebreos, capítulo 4, versículo 12, versículo 13, para seguir ampliando lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre el poder del libro divino. Y leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, nos dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, pensando en esta porción de la palabra del Señor y ampliando un poco más sobre el poder del libro divino, en nuestra experiencia como humanos, en la experiencia de la sociedad, en la experiencia de la humanidad, en la experiencia de todas las generaciones, han existido libros de una o de otra forma. Quizás algunos en su generación no vieron libros como nosotros los tenemos actualmente. A veces ciertos fragmentos fueron escritos en piel, en pergamino, en piedra, pero lo cierto es que las generaciones saben de lo que es el contenido de un libro. Pero si han existido libros en las generaciones, tenemos que aprender de que estos libros todos carecen de poder divino. No existe ni un solo libro que contenga poder divino en todo lo que es la experiencia de la humanidad sobre esta tierra, y que el único libro que nos revela la palabra de Dios, que tiene el poder del libro divino, lo tenemos en nuestras manos, lo tenemos en su contenido. Y es donde hoy la palabra del Señor quiere llevarnos para comprender por lo menos 3 conceptos de lo que es el poder del libro divino. Y noten lo que dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Noten cómo nos describe aquí esta primera fracción de la palabra del Señor. Y la primera verdad que acá nos revela es que es un poder vivo en su contenido. Si es un poder vivo en su contenido, la palabra de Dios enfatiza que no es de hombres, de filósofos, sociólogos o religiosos, sino divino. Tiene energía divina, está viva y activa. Es la idea que nosotros podemos encontrar aquí en esta pequeña fracción de la palabra del Señor. La palabra de Dios viva enfatiza que no es solo un libro antiguo, sino un libro en actividad. Nunca está cansado, no reposa, aún activa cuando duerme el ser humano. Si es un libro divino, si es un libro vivo, agarra el corazón del hombre cuando predicamos la bendita palabra divina revelada en las Escrituras.
Y mis queridos hermanos, esto es lo que encontramos en Juan capítulo 6 y versículo 63. Y noten lo que dice este versículo. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo como testimonio de la vida que hay en las Escrituras para que nosotros podamos ver lo que Dios nos está enseñando, que el poder del libro divino es un poder vivo en su contenido. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo revela que es el mensaje divino más contemporáneo que hay en el mundo, más que el periódico o la prensa que nosotros conocemos. Los libros humanos son muertos porque solo masajean temporalmente y superficialmente el corazón y la mente de los hombres. Muy bonito puede ser un libro de cualquier filósofo, de cualquier hombre, de cualquier naturaleza, en cualquier área de tanta ciencia que hay. Pero estos libros son muertos. Sencillamente, hermanos, porque solo masajean temporalmente y superficialmente el corazón y la mente de los hombres. El poder del libro divino es un poder vivo en su contenido. Esto marca la diferencia. Si en este libro, la Santa Biblia, se encuentra el poder divino en su contenido, entonces no está en reposo, no duerme, tiene vida y está obrando en el mundo. Los que han conocido a Jesucristo por la fe a través de este libro saben de manera personal que es viva y eficaz. En este libro está el aliento de Dios porque cada palabra en su contenido ha sido inspirado por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es de origen divino, es palabra de Dios que tiene vida. Y esta es la idea, mis queridos hermanos, que encontramos en 2 de Pedro, en su capítulo 1 y versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos lo que acá nos revela la palabra del Señor, hermanos, no necesitamos otra revelación que no esté en las Escrituras. Lo que necesitamos de Dios está en el contenido de este poder del libro divino para que nosotros confiemos en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es activa y vivificante. Es como manantial de ríos de agua viva, inspirados por el Espíritu Santo, el aliento de vida divino. La fracción de este pasaje de la Biblia es que la palabra de Dios ha venido al mundo y es tal que no se puede ignorar. Isaías le oyó decir a Dios que la palabra que salía de su boca no sería nunca ineficaz, sino que realizaría aquello para lo que él la destinaba. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 55 y versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, cuando nosotros vemos este versículo de la palabra del Señor, nos damos cuenta que la palabra de Dios está henchida de vida. Y es porque la palabra de Dios es un tema vivo para las personas de todas las generaciones. Cualquier libro humano puede pasar de moda. Cualquier libro humano puede ser olvidada. Pero la bendita palabra de Dios, ni aunque se han levantado reyes, generaciones para destruirlo, está vivo, está activo en el mundo y en la sociedad.
con la palabra de Dios que está viva es algo con lo que nosotros nos hemos de enfrentar. Y su ofrecimiento es algo que debemos de aceptar o rechazar. La palabra de Dios es efectiva para todas las personas que han sido confrontados con la palabra viva de Dios y han tomado en serio la palabra divina con temor, reverencia y obediencia. Han empezado a suceder cosas maravillosas en sus vidas los que creen en el contenido de este libro. Esto fue lo que sucedió en el siglo XV y en el siglo XVI, en tiempos de la Reforma. Por regla general, se le había prohibido a la humanidad leer el contenido de las Escrituras. La humanidad empezó a leer la Biblia y millones fueron transformados porque ese libro divino que es viva y eficaz y porque su mensaje central es Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 7 y versículo 38, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros vemos el impacto de estas palabras en el corazón de estas generaciones que tuvieron la experiencia de no tener la bendición de leer y escudriñar las Escrituras de manera natural por asuntos políticos y religiosos, cuando tuvieron la bendición de escudriñarla, de leerla y de oírla, muchos hombres y mujeres fueron impactados con el poder vivo de esta palabra porque sigue vivo. Y entonces la bendita palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos está enseñando que el poder del libro divino es un poder vivo en su contenido. Esto es la primera verdad que nos enfoca la bendita palabra del Señor para poder edificar nuestra vida espiritual y confiar en este bendito libro, porque son palabras del Señor para que podamos nosotros aprender a través de ella. Pero quiero llevarles a otra idea, mis hermanos, otra segunda verdad sobre lo que estamos aprendiendo sobre el poder del libro divino. Quiero llevarles que hay otra verdad que nos enseña en la otra fracción. Noten la primera parte que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora noten la otra sección que dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, quiero que reflexionemos en esta otra sección donde nos va a llevar a otro pensamiento, hermanos, porque este versículo nos enseña por lo menos dos pensamientos fuertes, pero el otro pensamiento que acá tenemos sobre el tema que estamos aprendiendo, que el poder del libro divino es un poder destructor. Si es un poder destructor, es más que una espada de dos filos. El ministerio de esta espada traspasa lo natural porque tiene un poder sobrenatural. Es cortante en el humano. Es afilado que corta fácilmente al ser humano, al hombre. Saja al hombre, taja y secciona a los hombres. Penetra, atraviesa, introduce y profundiza al ser humano. Es más cortante que toda espada de dos filos. Es un arma más poderosa que la bomba atómica o cualquier armamento humano contemporáneo. Dios ve el corazón interno, sus profundidades, pensamientos, deseos y emociones. Y la palabra de Dios penetra a lo más profundo que el propio hombre no los conoce. Porque nos hace recordar la palabra del Señor. ¿Quién podrá conocer el corazón humano?
Y este versículo nos recuerda: engañoso es el corazón de los hombres, ¿quién la conocerá? Hermanos, solo la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo no corta lo de afuera del ser humano superficialmente, sino es penetrante, profundiza, juzga el alma y los pensamientos del hombre. El hombre queda abiertamente delante de los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Con este poder destructor más cortante que una espada de dos filos, entra en las profundidades del alma del hombre, exhibe el alma humana ante Dios Padre y va más allá de lo superficial. El poder destructor más que toda espada de dos filos, que es la palabra de Dios, hace una cirugía abierta ante los ojos de Dios y lo exhibe. Juzga el corazón y el alma y los pensamientos de los hombres. Los deja desnudo ante Dios. Exhibe el alma humana ante Dios. Saca a luz todas las impurezas, revela la naturaleza pecaminosa del hombre ante Dios, para que nosotros podamos entender que el poder del libro divino es un poder destructor. Da el golpe total al orgullo, a la justicia personal del hombre, al alma depravada y los pensamientos pecaminosos de los seres humanos. La palabra griega que se utiliza para esta escena es la palabra catenuso. La palabra catenuso nosotros lo podemos encontrar en el libro de Hechos en su capítulo 2 y versículo 37. Y este versículo nos resalta: y se compungieron de corazón. Hermanos, cuando nosotros recordamos este versículo de Hechos 2:37, y se compungieron de corazón, la palabra que se utiliza acá es la palabra que estamos aprendiendo, mis queridos hermanos, en el libro de Hechos, catenuso. Lo que significa es que fueron apuñalados en el corazón varias veces. Si fueron apuñalados en el corazón varias veces, es la escena, mis queridos hermanos, de agarrar un cuchillo y apuñalar a la víctima. Cuando Pedro estaba predicando este pasaje, los llevó a Joel capítulo 2, versículo 28 y 32 en el contenido de este sermón del apóstol Pedro. Después los lleva a sus oyentes al libro de Salmo capítulo 16, versículo 8 al versículo 11. Seguidamente los lleva al Salmo 134 en el contenido de este sermón. Seguidamente los lleva al Salmo 16, 8, 11 y finalmente el Salmo 110:1 en el contenido del sermón del apóstol Pedro. Estos oyentes fueron apuñalados con el poder destructor de la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos. Todo era escritura, escritura y escritura. Fueron apuñalados con las escrituras. Cuando nosotros aprendemos de la bendita palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos damos cuenta de que todos los hombres del Señor, los apóstoles, los profetas, todos usaron las escrituras para poder pregonar el bendito evangelio y así la humanidad darse cuenta de lo que la palabra de Dios le dice a la humanidad para que se conviertan a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el sistema de sacrificios, tomaban el cuello para atrás del animalito a sacrificar y era la forma como el sacerdote daba el golpe total al animalito sacrificado. Y esto es lo que hace las escrituras. Apuñala a la víctima,
lo apuñala. Estos hombres que estaban escuchando el sermón del apóstol Pedro fueron apuñalados y apuñalados solo con las escrituras y las escrituras. El poder destructor de la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, exhibe y deja el alma humana desnuda ante Dios, revelando su naturaleza pecaminosa, porque Dios tiene poder para destruir la maldad que hay en el corazón de los seres humanos. Para todos aquellos quienes depositan su fe en Jesucristo. Y entonces nos sigue enseñando la palabra del Señor, que en el sermón de Pedro de Hechos capítulo 2 y versículo 37 se da una cirugía de corazón abierto. Si se da una cirugía de corazón abierto, a la vez se crea un nuevo corazón. Se cumple lo que está en el Antiguo Testamento, que el Señor daría un corazón nuevo para su pueblo. Para que nosotros entendamos el poder de la palabra del Señor, que el poder del libro divino es un poder vivo en su contenido, mis queridos hermanos, pero también es un poder destructor, porque solo el poder de la palabra destruye lo pecaminoso para que nosotros, por la gracia de Dios, podamos ser alcanzados para ser salvos. El poder de la espada que penetra, perfora en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. No es un mensaje que masajea el ego y da palmaditas a la espalda. El mensaje penetrante, más que la espada de dos filos, les dice: vosotros matasteis al autor de la vida. Los acusa de asesinos, asesinos y asesinos. Hermanos, y lo que le dice el apóstol Pedro en el contenido de este sermón, cuando ellos sienten que están siendo apuñalados y apuñalados con el mensaje que el apóstol Pedro estaba dando, ahora les dice: y ahora necesitan de arrepentimiento, restauración por la fe en Jesucristo, para tener una nueva comunión con Dios. Es el mensaje central de la bendita palabra del Señor, para hacernos recordar a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, lo que hoy nos está enseñando, para que nosotros reflexionemos de que el poder del libro divino es un poder vivo en su contenido, pero también es un poder destructor. Nos lleva a la reflexión en lo que la Biblia nos enseña, que nosotros por naturaleza somos pecaminosos y necesitamos de arrepentimiento. Y entonces la bendita palabra del Señor, mis queridos hermanos, esto es lo que nos está enseñando. El contenido del sermón del apóstol Pablo, la palabra que acá se utiliza es catenuso. Fueron apuñalados y apuñalados con la palabra del Señor. Los acusa de asesinos, asesinos y asesinos. Solo con la escritura y la escritura. Y entonces, solo a través de la fe en Jesucristo, nosotros podemos tener una nueva relación con Dios Padre para alcanzar de su gracia. Pero tenemos otra verdad que nos enseña las escrituras en relación a este tema que estamos aprendiendo, mis queridos hermanos. Que el poder del libro divino, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, quiero que notemos la última sección que está en el versículo que estuvimos leyendo en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Tenemos una última sección, noten lo que dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es la otra verdad que nos enfoca la bendita palabra del Señor, mis hermanos? En lo que hoy estamos aprendiendo sobre el poder del libro divino, que también es un poder que examina al hombre. Si es un poder que examina al hombre, examina sus pensamientos, los discierne, examina el corazón de los seres humanos, discierne las intenciones de todos los corazones de los seres humanos. No hay cosa creada que no sea manifiesto en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a nuestro Creador y Señor. Hermanos, si lo que estamos aprendiendo es un poder que examina al hombre, escudriña y analiza las evidencias de los pensamientos y las intenciones del corazón de los seres humanos. Es la palabra de Dios que pone a prueba la vida terrenal y la existencia espiritual del hombre, porque escudriña los deseos y las intenciones de los corazones. El deseo es la parte emocional de la persona y las intenciones es la parte intelectual. Es como si que dijera: tu vida emocional e intelectual serán sometidos al escrutinio de Dios. O sea que significa que será revisado, examinado, investigado con detalle para dictaminar juicio sobre alguien. O sea, habrá una verificación antes de condenarlo al fuego eterno o a la vida eterna. Este es el concepto que tenemos acá en esta sección de la palabra del Señor. Y Mateo en su capítulo 25 y versículo 46 está en este contexto y nos dice de esta manera: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está en este contexto para que nosotros podamos confiar en la bendita palabra del Señor, que lo que el Señor va a examinar en el corazón del hombre de fe va a ser: bueno, este hombre nació de nuevo, puso su fe en Jesucristo en el año 1940, en el año 1980, a tal hora, a tal segundo, este hombre nació de nuevo, puso su fe en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados. Esta hermosa mujer se convirtió en el año 1990, depositó su fe en Jesucristo, se arrepintió. El Señor va a empezar a examinar toda esta verdad absoluta en la vida de los hombres que han nacido de nuevo, para que nosotros entendamos lo que hoy las escrituras nos están enseñando, mis queridos hermanos, que el poder del libro divino es un poder que examina al hombre. Y tenemos que recordar lo que la Biblia dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está consciente que ha nacido de nuevo, no hay condenación. Pero si usted no sabe en quién ha creído, usted duda de la palabra del Señor, si usted duda del contenido de este bendito libro, hoy el Señor nos está enseñando, mis queridos hermanos, que el poder del libro divino es un poder vivo en su contenido, pero también, mis queridos hermanos, nos enseña a cada uno de nosotros que es un poder destructor, pero también nos lleva a la reflexión que es un poder que examina al hombre antes de condenarlo o antes de que el Señor diga: bueno, este va a la vida eterna porque un día nació de nuevo. Hermanos, tristemente muchos no han entendido el evangelio. Incluso hijos de cristianos, hijos de pastores, creen que el evangelio es una religión más.
Y cuando nosotros vemos, mis queridos hermanos, lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios sobre el poder del libro divino, con estas tres grandes verdades, debe llevarnos a la reflexión y examinarnos y examinar a nuestra familia, examinar a nuestros amigos, vecinos, cuánto de ellos en realidad han nacido de nuevo, o si no han nacido de nuevo, las últimas palabras que van a escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Apartados de mí, hacedores de maldad, preparados para el diablo y el fuego eterno. Hermanos, pero el Señor, mientras que no venga, nos da tiempo para reflexionar y oír de su palabra, para que nosotros podamos seguir proclamando y dar testimonio que más hombres se conviertan para gloria y honra de nuestro Señor. Para que nosotros no despreciemos lo que es el contenido de este libro. Podrán existir muchos libros de filosofía o de otras ciencias, pero estos libros están muertos. Solo masajean el corazón y el intelecto del hombre de manera superficial, temporalmente. Pero el libro que tenemos en nuestras manos, tal y como lo dice la palabra del Señor, el poder del libro divino es un poder vivo en su contenido, pero también es un poder destructor y es un poder que examina al hombre para que justamente el hombre se vaya a condenar o vaya a ir a la presencia de Dios Padre. Mis hermanos, deseamos que en recordatorio que en el mes de agosto celebramos el Día de la Biblia. Empezamos la semana pasada, vamos a terminar la otra semana. Recordemos que el poder del libro divino es un poder vivo en su contenido. Recordemos que es un poder destructor. Recordemos que es un poder que examina al hombre antes de condenarlo. Y deseo que todos los que estemos acá realmente hemos nacido espiritualmente, porque si hemos nacido, si le hemos dado nuestro corazón al Hijo del Dios Altísimo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos comunión con Dios Padre y no hay condenación para nosotros. Que el Señor sea glorificado a través de su palabra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por el mensaje que nos ha entregado hoy, valorando su palabra, haciéndola útil para nosotros. No se oye, hermano. Siempre. Vamos a ver. No se oye. Ahora sí. ¿Se escucha? ¿Se oye? Sí. Cosas. Antes no sabía mucho, ahora he ido averiguando. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Hermanos, decía que damos gracias a Dios por la palabra que nos ha dado, valorando realmente lo que es la Biblia, valorando su lectura y dándonos a nosotros energía